hacer un paso más hoy día de lo que hemos estado manejando de vectores y ordenamiento, hoy día 17 de noviembre. Como parte de la dinámica, aunque sea un poco, podríamos decir, pesado, vamos a rehacer las funciones. No voy a utilizar el código que ya teníamos, sino que vamos a volver a escribirlo para si nuevamente existe alguna pregunta podamos irla resolviendo. Va a ser como un ejercicio de práctica donde no vamos a hablar las cosas por su instrucción, por su comando, sino vamos a intentar hacerlo con el lenguaje amigable, es decir, hablando al más alto nivel posible, hacer las diferentes funciones, es decir, hacer los algoritmos para poderlos trabajar, ¿de acuerdo? Para que así vayamos en nuestra memoria relacionando lo que es las instrucciones y lo que es el algoritmo propiamente. Cuando hablamos de la elaboración del algoritmo, nosotros con el tiempo vamos a tornar a intentar evitarlo, inclusive, es decir, a dejarlo de un lado, ¿ya? Eso en cierta manera está mal como práctica, pero debido a las condiciones de desarrollo que tendremos, muchas veces nos va a tocar hacer por obligación de omitir estos elementos. Es decir, no hacer el diagrama, no hacer el pseudocódigo para tener un algoritmo tangible, pero tenemos que acostumbrarnos a por lo menos tener ese algoritmo elaborado en nuestra cabeza. Bien, para ello vamos a empezar a hacer el procedimiento. Necesitamos manejar un vector. Un vector es un conjunto de elementos que están continuos, seguidos, que son de un mismo tipo de elemento. En este caso vamos a manejar un vector de tipo de datos enteros, es decir, de valores enteros. A este vector le vamos a cambiar el nombre hoy día y lo vamos a llamar edades. Este elemento, esta estructura va a tener cantidad de elementos. Para poder definir a qué nos referimos con cantidad de elementos, vamos a hacer un define. Un define es una definición que nos permite identificar algo con una palabra que nos es más fácil de manejar y así poder hacer la actualización de todos nuestros datos. Entonces, definimos la palabra cantidad con, por el momento, el valor número 8. Es decir, que nuestro programa va a ser reemplazar esa palabra cantidad por el valor número 8. Lo siguiente que necesitamos hacer es pensar en ese vector, en esos datos que están uno al lado de otro, como tenemos en Excel. Usamos bastante Excel por eso, por la similitud que tiene. Entonces tenemos esas celdas que están una al lado de otra y que tienen valores enteros, donde la primera posición es 0 y la última posición es la cantidad de elementos menos 1. Aquí podemos ver lo que estábamos viendo con el ejercicio de Josué, que para hacer la última comparación del método burbuja necesitamos comparar el penúltimo elemento con el último y que de ahí no pase. Por lo tanto, estamos indicando que el penúltimo elemento va a ser n-2. Por ese motivo pusimos la condición en el do while de cantidad menos 2. Sigamos. Necesitamos insertar elementos a este pequeño vector de elementos enteros. Por lo tanto, si estoy hablando de elementos enteros, no necesito que salga nada. Insertar guión bajo un valor y lo vamos a ver ahora cómo insertar un elemento. ¿Cómo inserto un elemento? ¿Qué necesito para insertar un solo valor? Si yo quiero poner un número en mi posición 0, ¿qué hago? Me voy a la posición, inserto el número. ¿Correcto? Entonces, int valor
int, necesito la posición. Perfecto, vamos a hacer el código. Y ahora vamos a hacer la inserción. Entonces, ¿cómo se llama? Edades, en la posición, va a insertar el valor. Básicamente es lo que hemos venido haciendo, ¿no? ¿Es así? Sí. Podemos hacer una función para cargar el dato. Bien, estamos dando un uso a una función que si nos fijamos no es necesario porque la misma cantidad de líneas que nosotros vamos a ejecutar es la misma cantidad de líneas que necesito para llamarlo. Por lo tanto, no tendría mucho sentido. Ahora pensemos en que ese vector que se llama edades, podemos inicializarlo con un valor determinado. Entonces, inicializar a valor. Le vamos a decir que para inicializar el usuario va a dar el valor, por lo tanto decimos int valor. En vez de decir 0, nosotros le estamos diciendo que el usuario nos dé un valor. Vamos a hacer la función. ¿Cómo vamos a hacer la función? Tenemos que hacer un ciclo repetitivo. En este caso vamos a usar un for, donde vamos a usar una variable de conteo. Vamos a contar con la variable i, que va a tomar un valor inicial de 0. Vamos a avanzar hasta el último elemento. ¿Cuál es el último elemento? n-1. Perfecto. Entonces vamos a decir que va a ser menor a la cantidad de elementos. ¿Correcto? Nosotros cantidad ya lo hemos definido acá como 8. Por lo tanto tenemos que llegar o hacerlo hasta que o mientras que sea menor que la cantidad de elementos. Si es cantidad, en vez de n, entonces tenemos cantidad menos 1. Si ponemos la condición simplemente menor, no va a tomar la igualdad. Por lo tanto, vamos a llegar hasta la cantidad menos 1. ¿Y de cuánto en cuánto va a caminar esta variable? ¿De qué pasos va a dar? Va a dar un solo paso. Para variar un poco con lo que hemos estado haciendo y acostumbrarnos a usar los diferentes comandos que tenemos, ahora lo vamos a hacer de esta manera. Y toma el valor de i más 1, que es lo mismo que i más más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner todo el vector edades en cada posición con el valor que nos están dando por teclado. El valor que nos dio el usuario, que lo tenemos aquí en el encabezado. Y así vamos a reemplazar todos los valores. En vez de poner de que siempre se ponga en 0, estamos diciendo que se va a poner en ese valor. ¿Cómo más podría haber hecho yo ese código? Bien, si yo hablo de que tengo una función de que me inserta un valor, entonces yo puedo llamar esa función insertar valor, insertar guión bajo valor, insertar, está bien, ¿no? Necesito pasarle dos datos. El primer dato es el valor, que me lo han pasado, valor, y la posición. Por lo tanto, toca la posición i. Y este se va a encargar de hacer exactamente lo mismo que nosotros habíamos colocado. Fíjense, edades, en la posición, toma el valor de valor, que es exactamente lo mismo. Aquí lo estamos organizando para mandárselo a una función. Esto para comprender un poco mejor cómo trabaja la función. Aquí nosotros ponemos los datos que necesitamos para que funcione, valga la redundancia, la función. ¿Qué más podemos hacer? Hemos dicho que podemos insertar valores aleatorios. Perfecto. Void insertar guión bajo aleatorios. Yo voy a necesitar para insertar valores aleatorios un valor mínimo y un valor máximo. En este caso puedo ponerlo o puedo configurarlo. ¿Ya? Lo vamos a hacer bajo la lógica de que información necesitamos, por lo tanto vamos a decir int menor, int mayor, el valor mínimo y el valor máximo. Perfecto. Para poder insertar, diga.
una consulta. El, el sistema ya reconoce automáticamente cuando coloca int menor y int mayor. Nosotros vamos a configurar la función con estos datos para que nos dé los valores entre esos rangos, entre menor y mayor. La función, el sistema como tal, no va a reconocer. Aquí lo que está reconociendo el lenguaje de programación es que le estoy enviando dos datos, digamos, información, Variables. ¿sí? Que son las que nosotros necesitamos para poder generar valores aleatorios. Pero el sistema no sabe nada de eso. Solamente sabe que son dos variables, nada más. Cuando nosotros llamemos a la función random, rand, recién vamos a nosotros ordenar estas variables para que los valores nos sirvan de límite inferior y límite superior. Por el momento solamente es información que nosotros estamos pidiéndole al sistema que nos incluya. Más o menos se Gracias, pudo. ingeniero. Ya, perfecto. Sí, ha entendido, ingeniero. Gracias. Bien, para poder generar valores aleatorios, hemos dicho que necesitamos incluir una librería especial que es la setime, que me permite tener acceso a controlar el reloj del sistema. Perfecto. Hemos dicho aquí que vamos a tomar el navegador y vamos a decir cómo funcionaba la función random. ¿Me puede repetir su pregunta? Con esa librería TimeH no es. ¿Con esa librería no es? ¿Algo así? Ahí está el TimeH. Sí, el time match. Ahorita lo vamos a explicar qué ha pasado. Quiero que veamos una herramienta más. Vamos a dar un paso más. Pero sí es correcta su observación, Elio. Gracias. Bien, setime. Vamos a ver. Fíjense, la librería setime es equivalente a la time.h, lo único que para C++. Ayer, cuando nosotros incluíamos la librería time, la incluíamos de la siguiente manera. Include librería time.h. Esto es una extensión propia del lenguaje C. Y esta es la función para C++. ¿Podemos utilizarlas indistintamente en C++? Sí. Pero para que podamos ver esta otra opción, sepamos que la librería ctime es la propia para C++ o C++. ¿Y el otro que dice STL? Es propia para lo que es el lenguaje C. Pero no es necesario. No es necesario. Podemos utilizar cualquiera. Podemos utilizar, inclusive puedo utilizar las dos. Include time.h. Si yo lo pongo en este momento, no debería dar ningún error aquí, posiblemente abajo por lo que estoy preparando la función. Yo le pregunto al del STL. ¿Para qué es ese? stdlib. Sí. Ya, la stdlib es la librería estándar. Es la que tiene las principales funciones. Pero fíjense que la stdlib en C++ tiene funciones especiales para el lenguaje, digamos, C. Aquí yo voy a tener, por ejemplo, la instrucción print, scanf, que son propias para leer y escribir datos en la pantalla en lenguaje C. Nosotros, para evitarnos ese problema, estamos utilizando C++.
cuya librería estándar de entrada y salida es IOStream, y de input o de output ST de estándar, y stream, que es la librería estándar de entrada y salida. ST de estándar, librería, lo que era en C. Ah, ya viene incluido con el IOStream. Así es, correcto. Lo único que, como les digo, para C++, yo utilizo el scanf, por ejemplo, para leer datos. Scanf en C es para leer datos. ¿Cómo se hace el scanf? Tengo que tener el scanf, el tipo de dato y la variable. Por ejemplo, si quiero leer una variable de tipo entera, scanf en C, tengo que utilizar los valores. Porcentaje D para valores enteros, porcentaje S para string, porcentaje F para flotantes, porcentaje C para char, y así sucesivamente. fscanf es lo que hace referencia a la lectura, pero en archivos de texto. Entonces, scanf es más complejo de manejar que lo que nosotros manejamos en C++ con el CEUT y el CEIN. Bien, estábamos viendo los números aleatorios. Entonces, tengo la librería, tengo que generar mi semillita. ¿Qué le digo para generar mi semilla? Fíjense, es semilla randómica, es rand. Abro el paréntesis, ¿sí? ¿De dónde voy a sacar mi semilla randómica? La voy a sacar del tiempo, la lectura de reloj, con un valor nulo, sin ninguna configuración de tiempo. Entonces, esa es mi función. Ahora me voy a la generación de valores aleatorios. De inicializar, aquí está, valores aleatorios. Aquí está mi encabezado. Voy a generar los valores aleatorios, por lo tanto hago mi función. Ahí está mi función. ¿Cómo genero mis valores aleatorios? Vamos a hacerlo ahora con otra estructura repetitiva para poder ir practicando. Entonces voy a declarar una variable de tipo entera, que va a ser i, que va a ser mi contador. Si quieren, más bien la llamamos contador para irnos habituando a que no tiene que ser necesariamente el nombre de variable i, variable j, variable k, sino el nombre que nosotros querramos darle. Y además estas variables nos están sirviendo como contadores. Luego tenemos que hacer un ciclo while. Este ciclo while, ¿qué va a hacer? Va a contar, va a tener como condición el conteo, contar todos los elementos de mi vector, mientras este contador sea menor a ¿qué? A la cantidad de elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras se cumple esta condición? Vamos a insertar en cada posición de ¿qué? De mi vector edades, en la posición de mi contador, va a tomar el valor del valor aleatorio. ¿Qué va a hacer después? Contador va a dar un paso. Por lo tanto, contador va a tomar el valor de contador más 1. ¿Cómo hacemos la generación de números aleatorios? Bien, nuestra función debe ser asignada a una variable. Esto es lo que nos dice. Nosotros vamos a asignar el valor. Acá, ¿cuál es mi variable? La posición a la cual necesito asignar. Por lo tanto, ya tengo la variable. ¿Cómo hacemos para generar valores entre dos rangos, entre dos elementos? La forma general nos dice que el límite inferior más la función random módulo el límite superior más 1 menos el límite inferior. Como les va a quedar de modelo, yo voy a ponerlo acá como comentario para que podamos entenderlo. Entonces, ¿qué voy a decir? Edades en la posición contador va a tomar el valor de límite inferior. ¿Cuál es mi límite inferior en esta función? Menor. Menor, correcto. Es el valor que yo estoy indicándole que es el menor. Perfecto. Entonces, límite inferior más
la función randómica, rand, módulo, o sea, residuo, los paréntesis, y decimos, límite superior. ¿Cuál es mi límite superior? Mayor. Mayor. Exacto. Más 1 menos el límite inferior. Ahora sí, el sistema va a comprender que estos valores puestos aquí nos están generando los límites para la regeneración de nuestros valores, para los límites de nuestros valores randómicos. Entonces, vamos a ir desde 0 hasta menos n-1 o hasta cantidad menos 1, insertando valores aleatorios entre este número y este número. Y vamos a ir contando. No es más nuestra función insertar aleatorios. Bien, vamos a ahora hacer un menú. ¿De acuerdo? Nosotros, por ejemplo, si yo les digo 1 para ganarse un punto extra, 2 para ganarse 2 puntos, 3 para eliminar los puntos ganados, y les pregunto qué opción quiere, yo creo que la mayoría me va a decir la opción 2. Entonces, yo les he hecho una pregunta, les he mostrado literalmente un menú, y ustedes han tenido una respuesta en función a lo que yo les indiqué. Por lo tanto, nosotros vamos a tener aquí un valor entero que va a ser la respuesta de mi menú. Y no va a entrar nada. Voy a hacer ahora el código para que se entienda ese menú. Voy a agarrar a mi menú y voy a decir cout, bueno, un systems, vamos a borrar primero la pantalla, cls, clear script. Luego vamos a poner un mensajito, menú principal, y ahí vamos a ir a la siguiente línea. Luego vamos a hacer un cout, presione para Shift Home, Control C. Entonces, presione 1 para inicializar en un valor dado. 2 puntos. Vamos abajo. Presione 2 para insertar valores aleatorios. Perfecto. Presione 3 para mostrar los elementos. Todavía no tenemos la función mostrar elementos, ¿verdad? Void No. mostrar -elementos. Voy a hacer el código, lo voy a hacer aquí abajo, no interesa porque ya hice la presentación y la voy a dejar así. Vamos a guardarlo por si acaso para no correr ningún riesgo. Lo vamos a poner directamente en nuestra carpeta compartida. Ejemplos C++, y aquí lo vamos a llamar vector edades 17 11 2020. Listo. Vamos a tener estos tres elementos: cout, inserte lo que desea hacer. Vamos a poner al sein,
y vamos a poner una variable. Necesitamos sí o sí una variable para leer, para que esa variable sea la que guarde ese valor. Siempre que hablamos de insertar un dato, necesitamos un contenedor, aunque sea momentáneo. Lo vamos a llamar menú. Vamos a leer. ¿Por qué no la estoy inicializando? Porque la variable se va a inicializar aquí, justo cuando nosotros pedimos el valor. Y ese resultado es el que nosotros vamos a devolver. Por lo tanto, esta función va a salir y va a devolver el valor que dé el usuario. Ahora sí nos vamos a nuestro programa principal. Y lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la selección. In selección. La selección va a tomar el valor de lo que nos devuelvan de nuestro menú. Listo. Entonces se va a mostrar el menú, la persona va a seleccionar y selección va a guardar ese valor. Luego voy a hacer un switch, que es una selección múltiple de la variable menú. Voy a comparar el valor, de la variable selección, que es la que está recibiendo el valor aquí. Ahora sí. Entonces digo, en caso de que selección sea igual a 1, voy a hacer esta porción de código. Luego digo, en caso, es decir, case, de que la variable tenga el valor 2, voy a hacer esta porción de código. Luego digo, en caso, es decir, case, de que tenga el valor 3, voy a hacer el siguiente código. Ok, listo. Ingeniero, disculpe, Diga, ¿podría por favor el case qué es lo que significa? en ¿Podría caso, repetir, por favor? claro que En sí. caso. Yo cuando digo switch, selección, le estoy diciendo que va a tomar la decisión en función al valor de esta variable. Y empiezo a comparar ese valor. Y digo, en caso de que el valor de selección sea 1, el caso case 1, en caso de que el valor sea 1, voy a hacer lo que esté entre estas llaves. En caso de que el valor sea 2, voy a hacer lo que esté entre estas llaves. En caso de que el valor sea 3, voy a hacer lo que está en estas llaves. Nada más. Eso es lo que hace. Estoy haciendo una selección múltiple. Ya lo entendí, ingeniero, gracias. Ya. Perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer en caso 1? Me voy a mi menú. Mi menú está acá abajo. Digo, 1 es para inicializar en un valor dado. Ah, perfecto. Entonces, digo, si es 1, tengo que pedir un valor. ¿No es cierto? Entonces, voy a decirle al usuario cout y le digo, primero al 92N para asegurarme que esté bien bonito, por favor, introducir un valor. 2 puntos espacio. Necesito una variable para introducir el valor. Perfecto, la declaro, valor. ¿Sí? Fíjense que estoy haciendo el algoritmo ahí. Necesito una variable para solicitar un valor. Ahora voy a pedir el valor al usuario. ¿Sí? ¿Y dónde lo voy a guardar? En la variable valor. Luego, ¿qué va a hacer? Va a inicializar todo el vector con ese valor. ¿Cómo inicializo un vector? Inicializar a valor y valor dado. Ah, perfecto. Entonces me voy aquí y le digo inicializar a valor y el valor que he solicitado al usuario. El valor que pedí. Por ejemplo, si yo les digo ahorita a Luzber, por ejemplo, un valor de 1 al 10. 5, ingeniero. Perfecto. Entonces, esto va a ir así, aunque nosotros no lo veamos.
Ese valor que me ha dado lo voy a poner ahí para que se vaya a la función. ¿Qué va a entrar a la función? Si yo me voy a mi código de lo que es la función inicializar. Entonces, ¿dónde está inicializar a valor? En vez de tener esto, mi función va a recibir ese 5. Eso es lo que está pasando por debajo, aunque nosotros lo estamos haciendo de manera general utilizando variables. Estas variables nos permiten utilizar cualquier valor de tipo entero. Bien. Entonces, diga. ¿La cantidad ya lo puso? ¿Perdón? ¿O todavía? La cantidad ya lo puso. No, la estoy solicitando aquí, la estoy almacenando en este valor y luego se la estoy mandando. Estoy utilizando variables, un contenedor. Imagínense que este valor es, imaginémonos lo siguiente. Yo estoy tomando soda y me dice invítame soda. ¿Qué voy a hacer? No le puedo entregar la soda sin un recipiente, ¿verdad? Porque se derramaría. Necesito un contenedor, puede ser una botella, puede ser un vaso, puede ser cualquier tipo de recipiente. Este nombre, esta variable, es un contenedor. Me va a tener momentáneamente lo que yo necesito pasarle, en el caso del ejemplo la soda. En el caso del programa, va a contener un valor entero. ¿Por qué? Porque yo necesito, para poder pasar datos dentro de la computadora, contenedores para enviar ese dato. Contenedores de los diferentes tipos de datos. Enteros, flotantes, string o carácter, dependiendo qué estoy trabajando. Y eso es lo que me hace, por eso esto lo hace general. Yo le pido al usuario y le digo que aquí lo voy a memorizar momentáneamente. Y luego para pasarlo a la función, le digo que me envíe ese valor que el usuario me dio. Viéndolo de otro punto, no sé si han visto la película Los Nerds, en la cual en cierto punto cuando están haciendo trampa, para pasarse las respuestas del examen, lo que hacían era pasárselo en hojas de papel. Entonces él le decía la respuesta de la 1. Nosotros, el nerd, agarraba y pum, escribía el valor de la respuesta, doblaba el papel, lo hacía un bollo y se lo lanzaba al individuo. El individuo que había preguntado alzaba el papel, revisaba y veía ese valor porque le había llegado ese valor. En ese papel, que es el contenedor momentáneo, me llegaba la respuesta. En este caso yo le estoy mandando un valor entero. No sé si queda más claro así. Sí, Perfecto. Y luego le digo que si hizo el caso 1, no hay para que haga el caso 2. Lo termino con break. En caso de que sea el valor 2, yo voy a revisar mi menú y me dice que el 2 es para insertar valores aleatorios. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Llamo a la función para insertar valores aleatorios. Insertar aleatorios. Y tengo que mandarle dos datos. Un rango, un valor menor y un valor mayor. Imaginemos que estamos en la universidad. La edad mínima de estudiantes que tenemos, creo que el más joven tiene 13 años. Y el mayor fue una señora que estudió Derecho, me parece que tenía 69. Vamos a ponerle 70 años. Estoy introduciendo los valores. Como acá no estoy manejando variable porque este valor se va a manejar durante todo el programa, no va a variar porque estoy manejando edades, entonces yo lo puedo poner manualmente. Entonces le estoy mandando los valores para que me haga esa operación. Y le digo que como ha hecho la opción 2, no haga ninguna más. Break. Me voy a la opción 3. ¿Qué hace la opción 3? Muestra los elementos. Perfecto. Me voy a la opción 3 y le digo mostrar elementos.
no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no tengo el código. Y le digo que si hace la test no haga nada más. Yo tengo una opción más en el switch, que es la opción default. La opción default me dice que puedo hacer un código. Ingeniero, Diga, ahí en el caso 2, ese rango que colocó 13 y 70, ¿esos van a ser los números que están permitidos? ¿O son los no se rangos. podría meter? Aquí está, insertar aleatorios desde un valor menor hasta un valor mayor. Esos Ahí lo valores, está definiendo lo que va a ir en esa función. claro, yo cuando la desarrollo la función estoy definiendo cómo voy a interpretar los datos que envío. Porque la función no entiende nada, soy yo el que defino. Entonces estoy definiendo que el primer valor va a ser el rango menor y el mayor, el segundo elemento va a ser el valor mayor o el rango mayor para generar mis valores aleatorios. Que acá en el código he dicho justamente eso. Menor, límite inferior, más random, módulo, mayor, límite superior más 1, menos el límite inferior que es menor. Entonces yo he definido al hacer este código, esta función, que esto es el límite inferior y esto es el límite superior. Por eso cuando le hablo, directamente estoy haciendo referencia a lo que yo construí. Le estoy diciendo el límite inferior es 13 y el límite superior es 70. ¿Quedó más claro? Sí, ingeniero, pero yo creía que sería ahí menor y mayor, Aquí pero está no el con menor. números. Ah, ya. No, porque acá la función, ella está recibiendo y lo está guardando ahí. Ella genera su propia memoria. Estos contenedores menor y mayor es la memoria que pertenece a esta función. Eso es lo que decíamos ayer. Cada función tiene sus propias variables. Y nosotros estas variables las creamos cuando llamamos a esa función. Ah, ya, listo. Perfecto. Entonces, tenemos la opción default, que es una opción que nos permite en cualquier otro caso, ¿no? Entonces, cout, le voy a decir, y le voy a poner al 92n error de valor. Listo. Voy a guardar, voy a compilar. Bien. Mostrar elementos. Aquí, fíjense. Siempre les dije que el lenguaje de programación que sea toma en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. Acá he declarado void con minúscula y aquí void con mayúscula. Y por eso no lo reconocía. Inclusive así cambia de color. Cuando le pongo minúscula y mayúscula hay un cambio de color. Bien, ahora, switch selección. Lo mismo, fíjense, selección y selección. También en el caso de las variables, no solamente de instrucciones, sino las variables, se reconoce, se ve la diferencia entre si está escrita con minúscula o si está escrita con mayúscula. Vamos a volver a compilar. Y acá, mostrar elementos void. ¿Cuál es el error? Que el encabezado está con la misma letra mayúscula. Y ahora sí, ya no hay más mayúsculas, hemos eliminado todos los errores, no hay ninguna variable, por lo tanto también las advertencias son cero. Si yo ejecuto esto, me lo muestra el menú principal. En este caso, fíjense, salió distorsionado. Yo voy a mi programa principal y en él no tengo que hacer nada, porque yo estoy llamando a menú. Menú es el que se encarga. Entonces, de ese modo estoy haciendo que mi código esté un poco más ordenado. Estoy dividiéndolo, fraccionándolo para poder hacer el mantenimiento de mi código. Si yo quiero hacer el mantenimiento de mi menú, pues me voy a la función menú. Si quiero hacer el mantenimiento de mi función principal, me voy a la función principal.
Esta es la ventaja de usar funciones, aparte de reutilizar el código. ¿Ven? Ahora ya está para todas las veces el cambio. Si yo digo 1, me pide un valor. Le pongo el 5 y ya está todo el vector con el valor 5. Todavía no hemos hecho la función mostrar. ¿Cómo hacemos para mostrar los elementos? Vamos a hacerlo con un do while para cambiar de estructura. Necesitamos, para empezar, una variable para el conteo. Esa variable va a tomar el valor inicial de 0. Luego hacemos el ciclo repetitivo, do while. Bien, aprovecho. El do while tiene punto y coma. El punto y coma va al final. ¿Por qué? Porque el final es mi condición. En cambio, en el while no tengo punto y coma ni aquí ni aquí, porque le estoy diciendo que este while inicia aquí y termina aquí. Por lo tanto, no necesito punto y coma, sino que yo necesito cuando el final de mi instrucción termine